Los NAPS como movimiento se reconocen desde 1980. Yo me llamo Alejandra Hurtado Sánchez, tengo 8 años, estudio en el Colegio Francisco de Paula Santander. Yo le ayudo a picar las ensaladas, a hacer los picados, a empacarlos y a atender. Este movimiento ha logrado conseguir posicionarse a nivel mundial, pero sobre todo en América Latina, por las condiciones en las que ellos manifiestan legitimarse en una condición de participación social, desarrollar una conducta responsable socialmente y conseguir ser incluidos en una sociedad como ciudadanos. Sobre el trabajo infantil, yo pienso que pues la verdad todos trabajamos, deberemos trabajar, ¿no? ¿Por qué no se puede un trabajo infantil? Dígame por qué. Trabajo infantil, pero si es por un buen, ¿qué le digo yo a usted? Como por un buen desarrollo social de la persona, pues sí estoy de acuerdo. Deben de estudiar primero. Lo tomo porque pues mi mamá desde que yo era pequeña siempre me ha enseñado eso. El trabajo infantil en las plazas, la gente dice, es que yo no entiendo por qué llevan a los niños a la plaza. Pero resulta que es que la señora, madre soltera, tiene 5 hijos. Y pónganle cuidado, la señora trabaja todo el día y puede hacerse en todo el día 10.000 pesos. Pero resulta que si los 3 hijos grandes le ayudan, puede hacerse 25.000 pesos. ¿Usted qué hace? Usualmente se piensa que los niños deben estar dentro de una doctrina de protección integral que les permita ser sujetos de derecho, que consigan unos niveles de participación, ser asumidos como sujetos en una sociedad en la que participen, sean vistos como ciudadanos y que no estén bajo una categoría social como está definida la infancia, para poder ser incluidos dentro de un contexto social. Pues para mí el trabajo infantil es como colocar a menores de 14 años a hacer trabajos forzosos, ni que ellos lo dijeran, o sea, ni que ellos quisieran hacerlo. Pero muchas veces la forma de subsistir de ellos y de la familia. En Colombia el trabajo infantil se ha entendido como toda actividad física o mental, remunerada o no, dedicada a la producción, comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica, que se realiza por personas menores de 18 años de edad. Caca le puedo ayudar, la acompaño, no se va a sentir sola y le puedo ayudar en muchas cosas. El trabajo infantil es la forma por la cual los niños o jóvenes venden su tiempo para generar una ganancia, para pues, tener unos ingresos y ocuparse. Porque es chévere, me gusta y me gusta ayudar. El trabajo infantil, en la medida que sea un trabajo dignificado, protegido, garante de sus derechos, en condiciones adecuadas, que permita un desarrollo humano en las mejores condiciones, no tiene por qué ser una situación problema para un contexto social.
La discusión aquí es cómo convertimos sujetos de derechos a niños que tienen la capacidad de serlo y tiene la obligación el Estado y la sociedad de reconocerlos como tal. Los jóvenes, desde que empiecen desde temprana edad y no sean explotados, quieran hacerlo con ganas, pues si a uno le gusta, lo va a hacer con mucha actitud, le va a salir bien las cosas y van adquiriendo responsabilidad desde temprana edad, que eso es algo bueno, es prepararse para la vida, es tener como un nivel de madurez. Y asimismo ellos aprenden no tanto a ser empleados, sino a ser como microempresarios, enseñarles a trabajar básicamente. Se les aporta muchísimo, primero porque se están formando como muchachos responsables, como muchachos que cumplen un horario, como se les asignan funciones y ellos aprenden a ejecutar cada función y además de que aprenden a administrar su dinero y ayudan a sus familias. Cuando uno se adentra en revisar los trabajos infantiles, encuentra con ellos unas historias de vida bastante particulares. Encuentra perfiles de niños con una mentalidad de grandes empresarios. Encuentra con ellos elementos de recursividad que a un adulto a veces no se le ocurren. Los encuentra más organizados y mucho más perseverantes frente a los logros. Consigue ganar con ellos desde los análisis cómo conseguir unos valores sociales distintos con relación a la infancia y la adolescencia y modelos que contribuyan a generar desde sus procesos unas nuevas tendencias para el manejo de la infancia y la adolescencia de cualquier sociedad. El trabajo era, mira que entonces el niño entra al trabajo laboralmente, trabaja tal, a una edad muy joven, y entonces era porque el trabajo te enseña responsabilidades, el trabajo convierte hombres, se vuelve a hombres, el trabajo educa y el trabajo deja que usted no coja malos vicios, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo empecé a trabajar hace exactamente más o menos como 1 año y medio y primero comencé con una pequeña empresa de postres, pues vendiéndola junto con amigos. Y después me presenté a la convocatoria de Colombiao, que es el sistema presidencial de Colombia Joven, con unión en la alcaldía de Ibagué. ¿Qué aportó? Pues, primero experiencia de cómo manejar diferentes escenarios, diferente público, el cómo llegar hacia las personas, la manera de cómo hacer de que un tema sea entendible para un público que tenga que ver con diversas edades, porque habían niños entre 5 a 7 años, habían ya niñas siendo mamás, niños entre los 11 y 14 años, entonces como que el cómo realizar actividades lúdicas para que ellos entendieran el tema que queríamos enseñarles, pero sin tampoco como aburrirlos, no sé. El trabajo infantil tiene elementos muy valiosos para el desarrollo humano. Observar un niño de 7 años menor trabajador y un niño que ha crecido en la burbuja del ideal de lo que debe ser la infancia, pues es completamente polarizante. Uno encuentra a los niños mayor recursividad cognitiva, capacidad de decisión, con mucho más esperanza, con mucho más fuerza en frente a la vida, una autoestima mucho más fuerte, capacidad de seguridad. Uno aquí puede aprender muchas cosas, no solo el trabajo. Uno puede aprender otras cosas, por ejemplo, que uno muchas veces es muy mal agradecido, que uno dice, no, es que usted no me da todo lo que quiere, y uno ve niños en la calle que no tienen
pues dice, a mí sí me dan todo lo que yo tengo. Y quiero ser investigadora de la policía. Doctora, porque se puede investigar muchos casos y investigar cosas. Porque me gusta ver cómo aplican intenciones, chuzan a los perros. La escuela aún sigue siendo una escuela de adoctrinamiento del niño, no una escuela que enseña al niño. Y no es enseñar desde la postura de vamos a llenarlo de cosas, como un vacío, eso, lo que tanto reclama Freire, ¿no? En el papel de la enseñanza y de la educación, sino vamos a entregarle posibilidades para que comprenda y aprenda realmente cuál es el papel del niño, ¿no? Bueno, todas las sociedades tienen un concepto de lo que debe ser la infancia, unos ideales de lo que debe ser la infancia y la adolescencia, unos ideales sobre cómo se debe dar el desarrollo humano, en qué condiciones debe esperarse este, y lo que todo mundo sueña de manera idealizado, es que la infancia y la adolescencia, como lo plantea el Código de Infancia y Adolescencia de nuestro país del 2006, es que crezcan en una familia rodeados de amor, con unas condiciones garantes que le permita alcanzar un desarrollo integral para ser un ciudadano íntegro y un ciudadano y un ser humano feliz. Más que todo en las plazas. Se ven niños que los mandan a vender tomates, cebollas. En los semáforos, en los buses. Yo creo que en lo que son avenidas principales es donde más se aprecia el hecho de ver niños pidiendo limosna. En los semáforos. Los niños, digamos, de 8 años, 10 años vendiendo dulces, galletas en los semáforos. Más que todo en la plaza de mercado y en los semáforos. Esa es una de las cosas que se viene malinterpretando el tema de explotación laboral infantil, porque muchas veces se tiene la concepción de que el niño que acompaña a la mamá o al papá dentro de sus quehaceres laborales, pues muchas veces es cuestionado de que es un niño trabajador, pero la cuestión también es generar como esa responsabilidad del adulto, porque muchas veces también el niño va como acompañante al papá o la mamá. Entonces ahí es importante tener claridad que un niño trabajador es el niño que realmente hace acciones laborales y específicamente laborales en el sentido de que son constantes o que en un momento dado pueden darse esporádicamente, pero que tiene una continuidad dentro del proceso del ejercicio de elaborar las actividades. Y se ve también obligado a realizar acciones que su mismo padre o su misma madre le exige como complemento y como también generar un ingreso. Se supone que un menor no tiene que hacer eso, está en una etapa de crecimiento y desarrollo que no deberían de obligarlo a eso, pero muchas veces ellos son los que dan el sustento a sus hermanos menores porque o no tienen padres o sus padres no se preocupan por ellos, entonces si diera mi opinión diría no, pero a quienes ellos están desamparados, las instituciones públicas deberían de estarlos apoyando continuamente.
La condición de imaginarios a veces está ligada del niño como imposibilidad de realización del sujeto. Entonces, esa es otra discusión que ha estado. Y entonces nos indignamos al momento que, por ejemplo, todos los días nos bombardean los noticieros con un niño que fue violentado en tal parte, una mamá que le pegó al niño y lo quemó con la plancha, un papá que, sí, pero solo como que nos conmovemos y nos movemos cuando son violentados los derechos de ellos, pero nunca reconocemos que son sujetos de derecho en la medida en que son sujetos. O sea, ¿quién dijo que un niño a los 7 años no piensa? Entre las causas del trabajo infantil en Colombia se encuentra la normatividad. La ley y otras expresiones jurídicas generan vacíos, ambigüedades, contradicciones o laxitudes frente al tema, y las autoridades no controlan ni sancionan la inmensa mayoría de las infracciones cometidas. No, bien claro no lo tengo, ¿no? Sí. Eso es un tema de agenda pública, de gobernantes que los NACS ponen en evidencia y que cuestiona a los dirigentes de cualquier estado. Entonces pienso que más que una situación de aprobar o no aprobar, es una mirada en espejo donde cualquier grupo social tiene que empezar a evaluar sus políticas públicas, sus políticas sociales y sus problemas estructurales que tienen que ver con cómo romper los cordones de pobreza, de exclusión social y las desigualdades sociales. Finalmente ellos nos enseñan cómo conseguir una verdadera participación, cómo ser sujetos de derechos y cómo legitimarse aún a pesar de la adversidad, de crecer en unas condiciones agrestes, pero cómo se vive con esperanza, con fe y optimismo. Realmente ellos son una muy buena muestra de cómo crecer en la adversidad, cómo ser resilientes y cómo transformar un proyecto de vida en algo positivo para alcanzar lo que muchos desearían, que es ser feliz como ser humano. Como documentalistas, entendemos las intersubjetividades que se pueden generar frente a la temática de trabajo infantil en la ciudad, porque es un tema controversial, sensible y pone en tela de juicio las etapas de infancia y adolescencia destinadas a preparar al niño y al joven para la vida adulta. Dada la acotación anterior, pretendemos abordar el tema desde el enfoque incluyente en que se tenga en cuenta la voz de los niños, niñas y adolescentes trabajadores NATS y sus familias, generando opinión pública frente a otras maneras de abordar el tema del trabajo infantil en Ibagué, partiendo de la noción moral, realista y jurídico-humanista. I keep on breathing and the seasons they turn. The light bid me farewell, lingering last on a girl. So make me a list of the things that you need. A lifetime of memories captured in stereo. Somehow, somewhere